El problema es el Estado, porque el Estado es un instrumento del sistema en la cual ellos, para invertir y poder saquear la materia prima, la riqueza del país, se sustentan en el Estado. Y el Estado es el que le abre las puertas y le da seguridad, le da una cobertura para que ellos saqueen. Entonces, si yo, por ejemplo, saco harina del gobierno, el Estado sigue intacto y las transnacionales van a seguir operando. Si yo cuestiono el Congreso, cierro el Congreso, y a Vizcarra cerró el Congreso. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos presidentes hemos cambiado? 136 presidentes. ¿Y qué se ha arreglado? Nada. Entonces, compañero, el problema, yo siempre he dicho, no es de forma, el problema es de fondo. El problema no es de coyuntura, no es de momento, el problema es de estructura. Y cuando hablamos de estructura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los cambios socioeconómicos de un país. Y para cambiar la estructura socioeconómica de un país, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la Carta Magna. Y cambiar la Carta Magna, ¿qué implica? Cambiar, no modificar. Mucho cuidado, ¿eh? Una cosa es cambiar y otra cosa es reforma, modificación. ¿Cambiar qué es? Cambiar la economía, es la base de una Carta Magna. ¿Cuál es la economía de esta Carta Magna? La propiedad privada. No ha cambiado, no ha cambiado. Sigue los 203 años. ¿Cambiarla por cuál sería? Una privada por una colectiva. Ahí empieza el debate. Porque la economía colectiva, ¿quién lo plantea en el mundo? Lo plantea el comunismo. Y la economía privada, el capitalismo. Entonces, ¿dónde estás? ¿O hay una tercera? ¿O hay una cuarta? Ay, pues, compañero. En el mundo solamente hay ricos y pobres, explotados y explotadores. No hay una tercera posición. Por eso que nosotros siempre fijamos nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? La economía colectiva. ¿Cuál es nuestra posición filosófica? El materialismo histórico dialéctico. ¿Y cuál es nuestra posición social? La lucha de clases. ¿Habrá otra aparte de esta? ¿Ah? Ay, pues, compañero, no hay en el mundo, no hay. Por eso siempre es bueno en un auditorio, en una asamblea, intercambiar ideas. Siempre es bueno. Si no hay intercambio de ideas, no hay desarrollo. No ve que no hay conflicto. Y acá están todas las ideas. Y para eso estamos acá. Bien, bueno. Bien. De repente sacar alguna pregunta, ¿no? Si no, prosigo. ¿Alguna? Sí. Jaime, tengo una pregunta, si me permite. Jaime, tengo una pregunta, mira, en nuestro país, hoy por hoy, usted ha dicho que es partidario del materialismo histórico, dialéctico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el partido político que más afinidad tiene con esa ideología en nuestro país hoy por hoy? Es que ya he dicho que en el mundo solamente hay dos clases. Por eso yo pregunto al auditorio, si hay una tercera clase, ¿cuál es? Yo no conozco. ¿Cuál es? Si hay una tercera clase, entonces por lógica se entiende que hay una tercera economía, que no es privada y colectiva. Si hay una tercera clase, por lógica se entiende que hay una filosofía que no es idealista ni materialista. ¿Y cuál es esa tercera clase? No hay, solamente hay dos: la economía privada o el capitalismo y la economía planificada colectiva o el comunismo. ¿Quién lo lidera? Los partidos comunistas en el mundo. En el Perú, Chile, Ecuador, en todos los países hay un partido comunista. Entonces, si hay un partido comunista en Perú. En todo, acá están todas las ideologías. Acá hay amigos apristas, fujimoristas, de todas las corrientes. Y en el debate solamente salen dos:
capitalismo y por el resto se queda. Se alinea. Gracias por el dato. Dígame, ¿algo más? ¿Algo más? Una pregunta. Prosigo, siempre pidiendo permiso a la Asamblea. Yo le pregunto, ¿el nacionalismo dónde se ubica? Capitalismo. ¿Quién instauró el nacionalismo? Hitler. Adolfo Hitler. Hitler. ¿Dónde se ubica? ¿En el comunismo o en el capitalismo? En el capitalismo. Por eso es que el nacionalismo no cuestiona al Estado, no cuestiona la casa, no se alinea al capitalismo. Velasco, ¿qué defendió? ¿Estaba contra el Estado burgués o a favor del Estado burgués? Era la vanguardia del Estado burgués. Y si no, revisamos su planteamiento en economía, en filosofía, en sociología, se alinea al sistema capitalista. ¿Algo más, compañero? Jaime, Sí. ¿Mussolini tenía ideas comunistas? No, anticomunistas. Anticomunistas. Los fascios con Benito Mussolini en Italia se instauraron para contrarrestar el avance del comunismo y defender el capitalismo. Jaime, los fascios era algo así como lo que puso Velasco acá, el Sinamos. Y claro, eran organizaciones corporativas. Yo le pregunto, mira, por eso ustedes siempre busquen el debate. Un debate no es llegar, amigos. Un debate no es ganar. Están errados esos que hablan de un debate es ganar, perder, no, o imponer, no. Un debate es demostrar lo poco que hemos leído. Eso es un debate. Tú demuestras, entonces tú tienes la razón, demuestras demostrar. Entonces, un debate Velasco. Yo pregunto, si Velasco le dio la tierra al campesino, ¿por qué no avaló la toma de tierras que venía haciendo Luis de la Fuente Uceda del 65 con el movimiento campesino? Es una pregunta que los velasquistas no la pueden responder, que los nacionalistas se molestan. Dos, ¿Velasco expropió o confiscó? También los amigos nacionalistas se molestan, se amargan. Sí, hombre, compañero. Velasco expropió, le pagó para que se vaya de International Petroleum Company, 78 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Velasco no confiscó. ¿Por qué no confiscó? Porque era parte del Estado burgués, era la vanguardia del Estado burgués. 3. Velasco desarrolló algo del Inca, no sé si está por ahí. Velasco planteó la economía social de mercado, la economía pluralista. ¿Nace acá? No, nace en Europa con Keynes, defendiendo la propiedad privada. Velasco planteó el humanismo. ¿Nace acá? No, en Europa, con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y 3, Velasco trajo la autogestión de Tito, la doble explotación de Yugoslavia. 4. ¿A cuánto encontró la deuda externa Velasco? ¿A cuánto lo dejó Velasco? 270 millones de dólares. ¿A cuánto lo recibió Velasco? 270 millones. ¿A cuánto lo dejó? A 1.800 millones de dólares. Fujimori con Velasco. ¿Quién fue más asesino? No quién mató más, sino quién fue más asesino. Mira, en el gobierno de Fujimori había una guerra interna. Y en toda guerra interna hay un costo social. Y un costo social no es de uno ni del otro, sino es parte de una guerra. En el gobierno de Velasco había guerra, había terrorismo, no. ¿Y por qué asesinó
a los obreros de Cobija en Huancavelica, 1971? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores de SUNE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida. Era la vanguardia del Estado burgués y cuidaba la propiedad privada y cuidaba a las corporaciones para que saque la riqueza del país. Por eso es que el Estado dijo, no, yo no te puedo dar la tierra, te doy la tierra pero yo lo controlo. Peca Perú, Hierro Perú, Petro Perú, Entel Perú, etc. Estado. Entonces, si nosotros revisamos la historia, todos los presidentes han servido al sistema. ¿Pero por qué? Morales Bermúdez. Morales Bermúdez hizo un golpe a Velasco. Y yo te pregunto, si Morales Bermúdez no tenía razón de ser, entonces, ¿por qué el pueblo peruano no lo apoyó Velasco? Al contrario, el pueblo peruano quemó Sinapos a lo largo y ancho del país, porque Sinapos era un engendro corporativo fascista. En otras palabras, Velasco fue un resorte del capitalismo para mantener el Estado y para salvar el Estado. Jaime, sí, hay un comentario que dice, ¿por qué Lord Jaime parte de filosofías extranjeras que han fracasado en todos los países que se han intentado practicar? Bueno, miren amigos, yo solamente conozco dos principios filosóficos: el creacionismo y el materialismo. Yo no conozco otra. Y si el joven o el seguidor tiene una nueva filosofía, oiga, para eso estamos. Yo no me molesto. Pero si tú me dices que por qué parto de filosofías extranjeras, ¿qué cosas son las ciencias sociales? ¿Para qué vamos a un grado universitario? Vamos a ver todas las filosofías, ¿verdad? Pero yo no te puedo decir, ¿sabes qué, hijo? Esto no estudies y esto estudia. ¿Qué es eso, amigo? No, tú estudias todas las filosofías y eliges la que a ti más te parezca. En ese desarrollo he visto yo que solamente hay dos concepciones: la concepción divina, el creacionismo, y la concepción materialista, la dialéctica. No conozco otra. Si el amigo conoce otra, adelante. ¿Quién es ese filósofo? Lupa. Sí, alguna... Jaime, un poco saliendo de su exposición, Trump está planteando cese al fuego en el Medio Oriente, en Gaza. Entonces, si plantea eso, ¿dónde va el mundo un poco para analizar la geopolítica, Jaime? Bueno, ese es otro punto. Recuerda que Trump, recuerda que Joe Biden, recuerda que Norteamérica tiene como brazo armado a Israel, no, a Israel y Palestina. ¿Quién le sopla la pluma a Israel? Norteamérica. Y hoy en día Norteamérica no puede. Uno, por economía lo ha llevado a la ruina, a Norteamérica. Dos, militarmente colapsa, porque la China es el que controla militarmente a la OTAN. Norteamérica lo controla políticamente. Y todo eso ha hecho que Norteamérica retroceda. Acá hay un contexto también que ha planteado Trump,
sobre anexar como estado, un estado más, Groenlandia, a Estados Unidos, y también sobre el Golfo de México, cambiarlo de nombre. Entonces, eso, ¿qué significaría dentro del contexto político internacional, Jaime? Pues, la desesperación de Trump de no poder capturar Ucrania, de no poder capturar Palestina, de no poder capturar ahora Venezuela, lo ha conllevado a plantear su plan de expansión. ¿Y cuál es ese plan? Ya lo dijo: capturar Groenlandia a como dé lugar. 2, capturar el Golfo de México para que sea el Golfo de América. En otras palabras, el Golfo de Norteamérica. 3, capturar el Canal de Panamá. Y 4, hacer que Canadá sea un país más, un estado más de Norteamérica. ¿Qué te parece? La desesperación, ¿a dónde lo está conllevando? A agravar más su economía y políticamente en el mundo. Jaime, acá hay un problema. La OTAN es un brazo armado de Norteamérica. Entonces, ¿cómo puede ir en contra de su mismo ejército? En este caso, de entrar, porque Canadá está dentro de la Unión Europea. Entonces, no. La OTAN lo conforma 32 países. Bien. La OTAN políticamente es manejada por Norteamérica, pero militarmente lo controla la China. ¿Por qué? Porque la materia prima del armamento ahora moderno, que es un mineral de grandes explosivos, lo tiene China. Y China le provee el 80%, vende, exporta, y es la OTAN la que compra. Si China le corta esa materia prima, que es la nitrocelulosa, lo elimina, lo apaga a la OTAN. Por eso es que la China está esperando hasta dónde llega la OTAN, porque la China es parte del BRICS y coordina con Rusia, coordina con Brasil, coordina con India, Arabia Saudita y ahora 30 países. Jaime, volviendo al tema que empezamos, Tulupa, el filósofo más antiguo del Tahuantinsuyo, ¿de dónde parte? ¿Idealismo o materialismo? Bueno, se dice que es el más antiguo, pero parte de la concepción divina. O sea, ya antes de Tulupa ya se había fracturado la sociedad. ¿Idealista? Por supuesto, claro. Además, el Tahuantinsuyo en el Perú no fue la primera sociedad. Antes del Tahuantinsuyo estuvo el Estado Inca. Antes del Estado Inca estaban los pre-incas. Antes de los pre-incas estaba la primera civilización Carán. Y antes de Carán estaba la primera sociedad. ¿Y en el Tahuantinsuyo también había lucha de clases? Por supuesto, era un imperio. Es un imperio en hegemonía sobre otros territorios. Y eso es lo que es el imperio. Dominaba otros territorios y se enfrentaban entre ellos para tomar el control. Huáscar Atahualpa. Por eso es que cuando los españoles llegaron, el pueblo peruano se pasó a defender a los españoles para emanciparse del yugo imperialista incaico. Entonces, Jaime, ¿qué jerarquía? Bueno, hay jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, es el factor económico, es como el reparto de tierras. En eso se traducen los imperios, el capitalismo. Cómo capturar en pocas manos lo que le pertenece a la mayoría. Ahí hay una jerarquía, pero esa jerarquía se expresa en función de un conflicto entre ellos. Lo estamos viendo ahora en el Estado, lo estamos viendo ahora en los países imperialistas, la OTAN con el BRICS, etc.